La violencia ha estado presente en la mayoría de procesos artísticos y creativos de la historia de la humanidad, y ha sido tratada de formas muy variadas a lo largo del tiempo, dependiendo del medio artístico que se escogiese para representarla y del artista en cuestión. En el año 1200 a.C., la antigua Grecia terminaría convirtiéndose en la cuna cultural de la civilización de Occidente. En aquel entonces, la ficción de la época eran sobre todo historias mitológicas, y si lo analizamos, llama mucho la atención, por un lado, el altísimo grado de violencia que transmitían esas historias y también cómo aquellos antiguos mitos han ido perdurando hasta día de hoy, dando forma a los relatos más conocidos de la cultura popular. Aún así, a pesar de tener unas raíces culturales tan profundas y de tantos siglos de innovaciones artísticas, científicas, tecnológicas y culturales, en esencia no parece que hayamos cambiado tanto, ya que cuando aparece un nuevo medio artístico como los videojuegos, y en ese medio interactivo, emergente y con mucho por explorar se tratan temas delicados como el sexo o la violencia, se pueden observar reacciones de intolerancia o rechazo directo no solo hacia la obra, sino hacia todo el medio en general. Y es entonces cuando surge una pregunta clave: ¿por qué cuando aparece una obra polémica se ataca el videojuego en lugar de a dicha obra? Y es que, como he dicho antes, la violencia ha sido tratada en muchas artes antes de ser representada en los videojuegos, artes como por ejemplo la escritura o el cine entre otras. Sin embargo, siempre que surgía una obra polémica como por ejemplo la novela Drácula de Bram Stoker, el Código Da Vinci o películas como Scarface o Reservoir Dogs, o incluso cantantes y grupos como por ejemplo Marilyn Manson o los Sex Pistols, eran los responsables de dichas obras quienes recibían los varapalos de tanto la crítica como del propio público, pero no se intentaba que dejasen de hacerse películas, canciones o libros. En cambio, sí que parece que haya un odio hacia los videojuegos en general por parte de cierto sector determinado de la población, que además lanza acusaciones dogmáticas y arbitrarias contra el medio. Y en este vídeo vamos a centrarnos concretamente en una de ellas. Los videojuegos generan violencia. Esta afirmación ha sido tratada de forma reiterada en los medios de comunicación, y pese a no ser nada nuevo ni original, esta situación se iría repitiendo cada cierto tiempo. Cada vez que sucede una desgracia como un tiroteo en un instituto o alguien que mata a su familia con una katana, lo que podemos ver en las noticias es que aquel chaval callado, forofo de las armas de fuego, pasaba las tardes jugando a Call of Duty, y que el de la espada japonesa también le gustaba el Final Fantasy. Lo que sucede a continuación es que la prensa sensacionalista se apoya en esta premisa y la va exagerando cada vez más y más, de forma paulatina y continuada hasta que se consigue generar el efecto deseado en la audiencia, denigrando por el camino un medio artístico como los videojuegos. Y es que para entender por qué la acusación que se les hace a los videojuegos de generar personas violentas no tiene ningún fundamento, hay que comprender una serie de conceptos. La violencia ha sido tratada de formas muy distintas dependiendo del videojuego al que estemos jugando, aunque probablemente el medio en el que se ha tratado la violencia de las formas más variadas y que ha llegado a más gente sea el cine. En el cine la violencia puede significar muchas cosas. En un western puede representar la supremacía americana sobre los nativos, apoyándose en el arquetipo del hombre de acción americano que es el cowboy. Él materializa la idea del hombre caballo, del centauro mítico. Esta imagen del vaquero, que recorre orgulloso y veloz las llanuras, entronca directamente con las sagas más antiguas y con las mitologías más remotas. El vaquero americano, en su propia realidad histórica, pertenece al mundo de la aventura, y su mitificación le convierte fácilmente en un semidios. Pero también puede servir para representar completamente lo opuesto, si le damos un enfoque más humano, como sucede por ejemplo en la película Sin Perdón. En esta película, el personaje protagonista, interpretado por Clint Eastwood, era uno de esos semidioses, un forajido cuya vida consistía en asesinar a quien se le pusiera por delante con una determinación y una sangre fría absoluta. Este personaje entendía la libertad como el poder hacer lo que él quiera cuando él quiera, y cuando encontraba algún obstáculo que podía cortar esa libertad personal, como por ejemplo otras personas o leyes, simplemente se lo quitaba de encima usando la violencia siempre que fuese necesario. A pesar de ello, este personaje conocía a una mujer honrada que le enseñó a vivir de otra manera, abandonó su antigua vida, se casó y tuvo hijos. Pero el pasado es implacable y no perdona, por lo que nuestro protagonista terminaría aceptando un trabajo como cazarrecompensas, en el cual tendría que matar a una serie de personas. En el clímax de la película, el personaje se ve superado por las circunstancias y hace aquello que se le da mejor. Saca un arma y empieza a disparar. Lo interesante de esto es que en la mayoría de películas esto se habría celebrado como el héroe que hace justicia matando a los malos, pero aquí no lo vemos de esa forma. Lo que vemos en pantalla en esta ocasión es cómo un hombre que había intentado dejar atrás una vida de violencia no ha podido hacerlo, cómo todas las esperanzas de cambiar a mejor se desvanecen,
asistimos a la muerte metafórica del protagonista. Una dualidad parecida sucede en el videojuego GTA V. En este videojuego disfrutamos controlando a los protagonistas mientras estos campan a sus anchas sembrando el caos en la ciudad de Los Santos. Pero entonces llegamos a una misión en la que Trevor debe torturar a una persona claramente inocente para sacarle información. Es una escena brutal en la que los jugadores sabemos que esa persona no tiene nada que ver con el crimen, que es simplemente un trabajador situado en el momento inadecuado en el lugar inadecuado, que es totalmente inocente. Pero aún así el juego te obliga a torturarle de formas cada vez más dolorosas. Esto hace que el significado de la violencia en el videojuego cambie por completo, planteándole al jugador una reflexión sobre la propia violencia en los videojuegos. A pesar de esto y siendo GTA V una excepción, los juegos que más triunfan no son aquellos que tienen una visión introspectiva de la violencia, sino aquellos que son simplemente juegos de acción, ya sean online o para un solo jugador. Hay muchos ejemplos que podríamos usar para describir cómo los videojuegos usan la violencia en sus mecánicas para resultar interesantes y enganchar a los jugadores. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en la saga Call of Duty, ya que suele ser un juego recurrente en los informativos, y además tiene una parte multijugador y un modo campaña individual que podemos usar como ejemplo. El modo campaña siempre suele empezar de la siguiente manera. La primera misión del juego empieza con una cinemática que habla sobre el protagonista, nos cuenta sus motivaciones y hace que empaticemos con él, lo cual va a ser muy importante como veremos a continuación. Además de esto, la cinemática nos pone en contexto, nos sitúa en el marco en el cual se va a desarrollar o se está desarrollando el conflicto bélico en cuestión. Entonces, la cinemática termina y pasamos a controlar a nuestro personaje mientras conocemos de primera mano a algunos de los integrantes de nuestro batallón, y es entonces cuando suele haber una emboscada o algún evento que da pie al conflicto. Lo que sucede a continuación son una serie de estímulos visuales, auditivos y táctiles. Antes que nada, una música de batalla suena más alta que el resto de la música que habíamos estado escuchando hasta ahora, lo cual hace que pasemos a estar tensos. A continuación, oímos los gritos de los enemigos mientras los vemos cargar contra nosotros. Y es entonces cuando de forma instintiva apuntamos y disparamos contra el enemigo. A todo esto, si estamos jugando en una consola, cuando disparamos nuestro mando vibra con fuerza a la vez que vemos un fogonazo en pantalla. Además de esto, hay un sonidito metálico reconfortante que suena cada vez que matamos a un enemigo de un disparo a la cabeza. Y si estamos usando el M1 Garand, también escuchamos un sonido de una campanita cada vez que nos quedamos sin balas y toca recargar. Todo esto amenizado con comentarios de tus compañeros resaltando lo buen soldado que eres. Este conjunto de estímulos es lo que hace que disparar en un videojuego sea mucho más que apretar un botón. También es la razón de que los juegos de disparos sean tan adictivos. En el caso del multijugador es más sencillo entender por qué resulta adictivo. Son dos equipos compitiendo en partidas rápidas por alcanzar un objetivo determinado para derrotar al equipo contrario. Pero entonces, ¿jugar al Call of Duty te puede convertir en una persona violenta o en un asesino en potencia? Como he dicho cuando he desgranado el modo campaña, uno de los objetivos principales para que éste resulte interesante es que empatices con el protagonista, y esto es precisamente la clave para entender cómo funcionan los videojuegos. En Call of Duty no disparas a la gente porque sí. Todos los estímulos que hemos visto antes sumados a la historia del propio videojuego hacen que te pongas en la piel del protagonista y que empatices con él. Cuando juegas a un videojuego te conviertes en el protagonista de una historia. Un tipo de juego que siempre ha estado vigente en la industria es el género de rol, en el cual diseñas a un personaje con unas características determinadas, y cuando estás jugando no tomas las decisiones que tú tomarías, sino que actúas como el personaje que has creado. La realidad es que todos los juegos con historia tienen este componente de rol en mayor o menor medida. Por eso, si al final de un juego de guerra tenemos que escoger a cuál de nuestros compañeros sacrificar para salvar a otro, nos emocionamos y finalmente tomamos la decisión, porque en ese momento no somos una persona jugando a un videojuego, sino que nos convertimos por un instante en un soldado a punto de tomar la decisión más difícil de su vida. Lo hacemos, apagamos la consola y volvemos a nuestro día a día. El problema surge cuando hay ciertas personas incapaces de hacer esa disociación, porque por desgracia existen personas que apagan la consola y siguen pensando que son soldados en una guerra que no existe. Llegados a este punto nos damos cuenta de que el problema lo tiene esa persona y no los videojuegos. Por ese motivo es de vital importancia que le demos mucha más visibilidad a los trastornos mentales, que por alguna razón que no puedo entender siguen siendo un tema tabú. Porque lo que debería hacer esa persona con problemas de disociación es buscar ayuda profesional de forma inmediata, no solo por la seguridad de aquellos quienes le rodean,
sino también porque esa persona se merece que un profesional le dé las herramientas necesarias para poder gestionar su problema y poder vivir una vida plena como cualquier otro. Los videojuegos son un medio que está evolucionando constantemente, y lo que hemos intentado transmitir con este vídeo es que son un tema mucho más complejo, profundo y con muchas más capas de lo que parece a simple vista. Por eso, a quienes entendemos el medio nos gusta tampoco que aparezca en televisión algún experto que no es experto en nada diciendo que los videojuegos son la peor cosa que le puede pasar a tus hijos, ya que somos justamente los que hemos crecido con ellos quienes mejor sabemos lo que significa sentirnos acompañados cada vez que encendíamos la videoconsola al llegar a casa cuando éramos unos críos. Somos aquellos que conocemos la realización personal tan satisfactoria que se siente al pasarnos a ese jefe final que tanto esfuerzo nos ha costado, y que nos sirve como motivación en otros aspectos de nuestro día a día, ya que si quieres puedes y si te esfuerzas y pones de tu parte puedes superar cualquier obstáculo. Sabemos lo que se siente al contemplar nuestra propia ciudad después de horas y horas gestionando su construcción, y especialmente somos aquellos que recordamos aquella maravillosa historia que nos emocionó tanto que nos hizo volver por un momento a la niñez.